Osos, átomos y espías, que lo comentábamos cuando lo empezaste, que era iba a ser un recorrido por la Guerra Fría, en diferentes momentos de la Guerra Fría, pero la verdad es que, como lo hemos ido hablando a lo largo de estos 2 añazos que llevas haciéndolo, porque has contrastado un mogollón de cosas, has llamado un montón de gente, pues iban saliendo historias, y lo que iba siendo un principio, lo que él tenía en la idea, pues ha ido derivando en un libro de unas historias increíbles, como la historia de Alejandra, la historia de Robert Merpool. Tenemos un montón de historias que ahora me gustaría preguntarte por ellas. Y aparte un libro que tiene una documentación, que también lo hemos comentado varias veces, una documentación increíble. O sea, ¿cuándo has sacado el tiempo para leer todo esto? Pues el tiempo, la verdad es que cuando quieres escribir o cuando estás siguiendo una investigación como la que he realizado para el libro de Osos, átomos y espías, el tiempo lo sacas de donde quieres, ¿no? Porque, a ver, yo no os voy a engañar, yo no me dedico a esto, yo no soy escritor. Escritores en España hay bien pocos, y aquí hay unos cuantos que puedan o que tengan la suerte de decir, oye, yo me gano la vida escribiendo, ¿no? Entonces, pues tienes que sacar el tiempo de donde no hay, tienes que sacar el tiempo de debajo de las piedras, ¿no? Yo durante el día pues tengo un trabajo, y luego pues cuando acabo el trabajo pues tengo unas obligaciones familiares, y cuando acaban mis obligaciones familiares pues entonces me dedico a investigar, a escribir y a hacer pues todo esto, que es lo que más me gusta y lo que más me apasiona, ¿no? Pero es que haces una cosa que se hace poco en este país, que es citarlo y reseñarlo todo. Creo que además tienes como 600, si no recuerdo mal, 600 y pico, ¿no? Reseñas. Bueno, el libro este tiene, si como bien dices, llega a las 700 notas de autor, reseñas, y luego también está cercano a lo que es el medio millar, las 500 fuentes bibliográficas, ¿no? Pero es que, claro, yo es que creo que para cualquier autor esto es algo que debería ser de rigor, ¿no? A nadie le gusta que utilicen tu obra y que no la citen en ningún sitio, ¿no? Y como a mí, desgraciadamente, me ha pasado y no me gusta, pues yo también procuro aplicarme la misma vara de medir, y yo, pues, toda cita que encuentro o toda fuente bibliográfica va reseñada en el libro. Evidentemente, toda cita o toda fuente debidamente contrastada va reseñada en el libro, ¿no? Yendo al libro concreto, te quería preguntar por las historias que más te han llamado la atención de este libro, las más... A ver, yo para mí este libro es un recorrido de la Guerra Fría, desde lo que es la Segunda Guerra Mundial, que bueno, que voy a decir una cosa en la cual no acabo de estar plenamente convencido, porque para la mayoría de autores la Guerra Fría comenzó justo al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que empezó antes de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, y que acaba pretendidamente también con la caída del muro de Berlín, ¿no? Pero este libro pivota en torno a 3 historias muy importantes. La primera historia es la historia del famoso matrimonio Rosenberg. Como sabéis, es el matrimonio que fue acusado en Estados Unidos de ser los que facilitaron el secreto de la bomba atómica a los soviéticos. Luego hay una segunda historia, que es la de el piloto Gary Powers. Gary Powers fue derribado sobre la Unión Soviética mientras pilotaba un avión espía U-2, fue capturado, y luego su historia sirvió al director Steven Spielberg para rodar su famosa película El puente de los espías, ¿no? Y luego la tercera historia, que para mí es una de las más potentes y más alucinantes que he tenido el gusto de tratar, que es la de el doble agente CIA KGB Trigón, que además es una historia, fijaros que se compone de 2 partes, ¿no? Porque por un lado tenemos la historia de Trigón como espía CIA KGB, pero luego tenemos la historia de Alejandra, de su hija, que bueno, que una vez que se enteró que su padre pues era un doble agente, pues empezó a perseguir la historia familiar para tratar de averiguar pues las señas identitarias de la historia, ¿no? Además, fíjate que la historia de Alejandra y de Trigón me cayó justo al poco de acabar de ver una de las temporadas de la famosa serie de Blacklist.
Y yo cuando vi aquella serie y luego me enteré de la historia de Alejandra, yo dije, es que es esto, o sea, es que es igual. Si cualquiera de vosotros ha visto la serie de Blacklist, que está en Netflix, y luego la lee en el libro, es que la similitud es, o roza casi un 80 o un 85% seguro, ¿no? Y bueno, pues estas son las tres historias principales en las cuales pivota el libro, ¿no? Pero bueno, aparte de estas, pues hay otras cuantas, tanto de espionaje como de historias personales, que sirven para explicar o sirven para dar otra óptica de lo que fue la Guerra Fría. De hecho, precisamente, ¿no? Empiezas con 2 capítulos antes de estas 3 historias, en las que haces un recorrido bastante interesante que creo que se había hecho poco antes, y si no nada en español, de cómo es el paso de la Segunda Guerra Mundial a la Guerra Fría y de la relación entre estos 3 personajes. Claro. Bastante curiosa, llamativa, y en el cual aparecen casi como niños enfadados. Claro, porque a nosotros se nos ha vendido siempre que durante la Segunda Guerra Mundial hubo una alianza aliada que se forjó para combatir el nazismo, y en teoría siempre nos ha enseñado que esta alianza aliada era una roca granítica que no tenía ningún tipo de fisura y que, bueno, pues que funcionaba a la perfección, ¿no? Pero claro, cuando empiezas a bucear un poco por la historia, pues bueno, te das cuenta que al igual la cosa no es como te la están vendiendo, ¿no? Y te das cuenta que allá habían 3 actores principales, el premier británico Winston Churchill, el presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt, y luego, ¿no?, el premier soviético Joseph Stalin, ¿no? Cada cual, pues bueno, pues hijo de su padre y de su madre, cada cual con sus características personales, y que bueno, que sí, que de cara a lo que era la galería, pues nos los presentaban como que aquello era una relación idílica, y que bueno, que en realidad entre bastidores, pues bueno, pues no era tan idílica como nos la estaban presentando, ¿no? Yo te iba a preguntar por alguna anécdota. Hay una que demuestra un poquito el humor quizá negro de Stalin, pero... Sí, por ejemplo, bueno, para que te hagas una idea, ¿no? Por ejemplo, esta además la saqué porque para narrar lo que fueron todas las conferencias, la conferencia de Yalta principalmente, o la conferencia de Potsdam, no solamente me fui, evidentemente, a lo que eran sus biografías contrastadas, sino que quise también bucear en lo que fueron las biografías de los traductores, de los intérpretes, que eran los que iban dando juego, los que iban conectando las ideas y todo lo que ellos iban intercambiando, ¿no? Y hay una muy llamativa que, bueno, como todo el mundo sabe, el presidente americano Franklin D. Roosevelt había padecido polio, iba postrado en una silla de ruedas, y en uno de los intermedios que se hicieron en Yalta, Roosevelt hizo un alto en lo que era la reunión y pidió un receso para ir a comer, ¿no? Y en aquel momento se levantó todo el mundo, él evidentemente no pudo levantarse, y Joseph Stalin hizo un comentario un poco así por lo bajín, es decir, bueno, mientras la mayoría vamos a ir caminando, habrá otro que irá sobre ruedas. Claro, no sé, es un comentario es un comentario que denota mucho el desprecio que Stalin en su foro interno mostraba por Roosevelt, ¿no? Pero que luego, a la hora de la verdad, cuando tú los veías en las fotografías o los veías en las reuniones, pues aquí paz y después gloria, ¿no? Pero realmente en el interín, pues entre ellos, pues lógicamente, claro, tenían sus diferencias, y Joseph Stalin detestaba a Roosevelt porque pensaba que era muy flojo, Churchill detestaba a Stalin porque pensaba que era el adalid de la ideología comunista y que había que derrocar al comunismo, y Stalin, pues claro, tenía la idea que tenía de Churchill, que era pues poco más menos que un borracho al que no había que tener en cuenta, ¿no? Por seguir avanzando, de los 3 testimonios que hemos comentado, la verdad es que los 3 igual de alucinantes. Por empezar por uno, el testimonio del hijo de los Rosenberg es estremecedor. O sea... Claro, es que fíjate que la historia que siempre se ha vendido del caso de Rosenberg es que era un matrimonio que espiaba para la Unión Soviética, y que el matrimonio de Rosenberg era el que había facilitado el secreto de la bomba atómica a los rusos. Y no es del todo cierto. Sí que es cierto que Julius, el marido, Julius Rosenberg,
espiaba para la Unión Soviética. De hecho, hay varias comunicaciones que pudieron ser descifradas mediante el proyecto Venona, que a él le ponían el mote o el apelativo de agente antena o agente liberal, pero por ejemplo de Ethel Rosenberg no se tiene constancia que espiara para los soviéticos, ¿no? Y sin embargo la encausaron, la juzgaron, la condenaron y también la ejecutaron en silla eléctrica, ¿no? Claro, en aquel momento, si tú te paras a analizar la historia, el matrimonio Rosenberg tenían 2 hijos. Tenían Michael, que tenía 7 años de edad en aquel momento, y luego tenían Robert con 5 años de edad. A mí, una de las cosas que más me llamaba la atención, no de ahora, de siempre, es, bueno, sí, vale, sabemos que el matrimonio Rosenberg lo ejecutaron en silla eléctrica, pero ¿y los niños qué? ¿Qué pasó con los niños, no? Porque, claro, yo me imaginaba a 2 niños de corta edad solos en el mundo, porque la familia también, por razones obvias, pues los rechazaba, incluso pues por los amigos los rechazaban, y yo decía, bueno, ¿y qué fue de estos 2 niños, no? Entonces, investigando, bueno, pude llegar a contactar con Robert Merpul, Robert Rosenberg, que ahora tiene el apellido de Robert Merpul, y Robert me narró cómo había sido la historia de él y de su hermano desde aquel fatídico día en que ejecutaron a sus padres y cómo habían logrado tirar adelante en la Norteamérica, en una Norteamérica inmersa en un periodo macartista en el cual había una caza de brujas contra todo lo que estaba relacionado con la Unión Soviética, y que bueno, pues que ellos tuvieron que luchar para salir adelante, ¿no? Y en este sentido, claro, es un testimonio bastante descarnado, ¿no? Porque te explica toda una serie de anécdotas. No os voy a hacer spoiler porque estáis comprando el libro, ¿no? Pero claro, es que te explica toda una serie de anécdotas que son, la verdad que son tremendas, son terribles, ¿no? Además, yo el testimonio de Robert también le doy muchísimo valor porque él, aquí en España no se conoce nada ni de Robert ni de Michael. Ellos nunca habían hablado ni para ningún medio de comunicación español, ni por supuesto para ningún periodista o para ningún divulgador como yo, ¿no? Entonces, claro, yo el testimonio de Robert lo pongo muy en solfa, le doy muchísimo valor en este sentido, porque es que aquí su historia no se conoce. Que por cierto es también, lo hemos hablado un poquito antes, es otra característica de tus libros, que es llevar un poquito la historia personal de estos personajes, a lo mejor más conocidos por otras cosas, acercarte de otra forma a ellos, ¿verdad? Claro, porque normalmente lo que es la capa de la historia personal siempre queda por debajo, ¿no? Y por encima pues siempre está lo que es la capa histórica que suele tapar a esta capa personal, ¿no? Entonces, claro, ¿son personajes históricos? Sí, evidentemente son personajes históricos, pero claro, también son personas. Y también pues viven como nosotros y tienen pues sus problemas, o tienen sus alegrías, o tienen cualquier tipo de cosa que, queramos o no queramos, impactan de lleno en las decisiones que, una vez tomadas, pues llevan a la consecución de cualquier evento histórico, ¿no? Y en este caso también lo has hecho con Gary Powers, en este caso con su hijo. Sí, ¿cuál es también, la importancia? También porque con Gary Powers también contacté para conocer de primera mano lo que era la historia del padre. Él me la estuvo narrando, aparte él me comentó que había colaborado con Steven Spielberg para la grabación de la película, pero que había toda una serie de documentación que se había desclasificado, que no habían llegado a tiempo a incluir, ¿no? Y tuvo la gentileza de cederme o de narrarme parte del contenido de esta documentación para poder incluirla en el libro, ¿no? Entonces, claro, la historia de Gary Powers narrada en el libro pues también tiene este valor añadido, ¿no? De poder complementar un poco la historia que viene en la película filmada por Steven Spielberg, ¿no? ¿Cómo es el contacto con Gary Powers Jr. y cómo? Porque te llevas además muy bien con él, que es algo que te pasa habitualmente con las fuentes. Sí, bueno, el contacto con Gary Powers, bueno, pues a través de contactos empecé a buscar, cayó lo que era el contacto con él, me puse en contacto con él, bueno, le pedí, le expliqué de qué iba el proyecto. Él, la única condición que me puso es que todo lo que tuviera que estar escrito en el libro
tenía que pasar antes por sus manos. Yo le dije que no tenía ningún tipo de problema, tanto con él como con Robert Merpul, como con Alejandra o como cualquiera otro de los testimonios que van en el libro, ¿no? Porque claro, cuando entrevistas a alguien te das cuenta, sobre todo, por ejemplo, en la historia de Robert Merpul, ¿no? La historia de Robert Merpul es una historia muy dura, muy personal, y hay veces en que ellos, tú notas que te quieren explicar algo, pero no te lo quieren explicar, ¿no? Entonces, tienes que ser capaz de generar esta confianza y de decirles que si hay alguna parte de la historia que ellos no quieren explicar o no quieren que aparezca en el libro, porque es una historia muy dura, muy descarnada, muy familiar, yo entiendo perfectamente y tampoco los voy a forzar para que me expliquen algo que no quieren, ¿no? Claro, lo único que les pido es que lo que me expliquen sea veraz, ¿no? Y bueno, lo que ellos me explican luego, yo lo vuelvo a contrastar, compruebo que realmente lo que me han dicho, pues, es como es, o es como, en parte es como está en varios documentos oficiales, y entonces, pues para adelante, ¿no? Lo vas redactando, estableces una relación un tanto más personal con ellos, porque pues porque no dejas de trabajar con ellos, ¿no? Ellos te van narrando la historia, tú la vas contrastando, tú vas haciendo añadidos o vas eliminando cosas y bueno, pues vas hablando con ellos para que luego finalmente la historia que se narre pues sea veraz y aparte pues sea respetuosa con su propia historia o con la historia familiar y que tenga su visto bueno para poder ser publicada. Luego una historia que es para ponerse hasta nervioso. El Blacklist español y la hija de un superespía soviético. Sí, yo es lo que te comentaba, ¿no? Yo cuando conocí a Alejandra y me estuvo explicando de primera mano la historia familiar, claro, yo es que acababa de ver la serie de Blacklist y es que yo no sabía si me estaba hablando de su padre o si me estaba hablando de James Spader o de quién me estaba hablando, ¿no? Porque es que las similitudes de verdad que eran increíbles, ¿no? Y bueno, pues con Alejandra pasó lo mismo, ¿no? Ella me narró su historia, accedí a documentación también, accedí a documentación de FBI. Tuve la gran suerte también de que Alejandra me contactara con Marty Peterson, una persona muy importante también dentro de lo que es el rompecabezas de esta historia, que aún no se ha acabado de llegar a poner la última ficha, porque Alejandra todavía está luchando por conocer partes de la historia que todavía no han sido desveladas. Y bueno, pues una vez que tuvimos armado parte de este rompecabezas, pues fuimos trabajando, igual que trabajé con Robert Merpul o igual que trabajé con Gary Powers y finalmente pues la incluimos dentro del libro, ¿no? Pero claro, es que en este sentido yo es lo que te comentaba y también le he comentado a ella. Claro, yo le dije, oye, tu historia, porque es una historia española y parece que las historias de espías que tenemos aquí en España no hay que ponerlas en valor. Si es una historia que aparece en Norteamérica, es una historia que aparece en la Unión Soviética o es una historia británica, pues oye, enseguida se hace una serie y enseguida se da a conocer, ¿no? Pero es que yo creo que tu historia tiene un potencial que es brutal, ¿no? Y de hecho, la serie de Americans, por ejemplo, en una de sus últimas temporadas, una de las personas que presentó la serie a la prensa fue la propia Marty Peterson, la primera agente de la CIA desplegada en campo sobre Moscú, que aparte fue la controladora de su padre, ¿no? Y bueno, pues eso te da un poco la idea de que fuera de aquí, pues sí que estas historias se cogen con mucho mimo, con mucho cariño, y enseguida se narra la historia y se da a conocer al público, y aquí, pues hay que picar un poco más hay que utilizar un poco más el pico y la pala para que se lleguen a conocer, pero bueno, yo creo que poco a poco, con el trabajo no solo el mío, de muchísimos divulgadores o muchísimos periodistas, pues todas estas historias se irán rescatando y se irán poniendo en valor para que la gente las conozca. Hay un problema, bendito problema, con tu libro, que es que se abra por donde se abra, es interesante y hay 1000 testimonios. ¿Cuáles son? Sé que tienes un montón. Hay uno concretamente, una anécdota bastante graciosa con Gustavo que comentabas, pero hay muchísimos testimonios. ¿Cuál te ha llamado la atención? Mira, también recogí la idea, la historia de Gustavo Peñalver. Gustavo Peñalver es un pintor de fama mundial que durante la década de los 70 decidió emigrar a Berlín Oeste. Él estuvo
trabajando, diseñando su obra ya durante cerca de 20 años y luego regresó a España, ¿no? Y Gustavo tuvo la gran suerte de conocer, claro, todo el mundillo cultural que había durante la Guerra Fría, durante una de las etapas más duras de la Guerra Fría en Berlín, ¿no? Berlín era un foco cultural de primera magnitud, de primer orden, ¿no? Y por la casa de Gustavo pues pasaba gente tan variopinta como, por ejemplo, el cantante David Bowie. Claro, él tenía muchísima relación con David Bowie durante una etapa de su vida y él narra bastantes anécdotas con David Bowie que vienen recogidas en el libro, ¿no? O Gustavo, por ejemplo, durante una época la Stasi se le puso entre ceja y ceja que tenían que ficharlo para pertenecer a los servicios secretos de la Stasi y le hicieron un marcaje imponente, ¿no? Y Gustavo, pues bueno, se fue zafando hasta que al final cuando les dijo que no, pues bueno, tuvo algún que otro problemilla y posteriormente regresó a España, ¿no? Entonces, son testimonios de primer orden, de gente normal, como podemos ser pues tú, yo o cualquiera de los presentes, que en un momento dado pues han tenido la suerte de vivir un momento histórico en una localización concreta y que bueno, que de golpe y porrazo te explican sus anécdotas, sus impresiones personales que no están recogidas en ningún sitio, porque no están recogidas en la gran historiografía, ¿no? Y te das cuenta que todas estas historias dan carácter a un periodo pues como puede ser la Guerra Fría, la Segunda Guerra Mundial o cualquier otro, ¿no? De ahí su importancia. Que también es lo que hemos comentado, o sea, hay pocos libros de este carácter que incluyen testimonios de primera mano, entrevistas, insistir a fuentes, o sea, ¿hasta qué punto cuesta esto? ¿Qué trabajo implica? Hombre, es un trabajo porque, claro, primero tienes que identificar las fuentes, tienes que contactar con ellas, claro, tienes que recibir su beneplácito para poder participar en el proyecto. De entrada, al igual, yo sé, Robert Merpool, por ejemplo, al principio era un poco reticente, claro, es que de golpe y porrazo me llama alguien desde España, me dice que quiere escribir un libro sobre mis padres o que quiere escribir un capítulo sobre mis padres, pero no solo eso, es que me pide algo que nadie me ha pedido o poca gente me ha pedido, que es conocer mi historia. Entonces, claro, ¿hasta qué punto yo estoy dispuesto a compartir mi historia a 7 o 8 mil kilómetros de distancia en España de alguien que no conozco, que vete a saber tú lo que escribe y vete a saber tú lo que luego se entiende allí, ¿no? Entonces, claro, es complicado porque tienes que ir hablando con él, lo tienes que ir convenciendo poco a poco. Yo, por ejemplo, para acabar de conseguir su visto bueno, pues yo a Robert, por ejemplo, le hice llegar yo le hice llegar lo que nunca te han contado del día D, tanto él como a Gary Powers, para que vieran lo que escribía, lo que escribimos en su día, y para que se den cuenta que su historia se iba a tratar desde el máximo rigor y desde el máximo respeto, tanto para él como para sus familiares, ¿no? Y esto tienes que saber transmitirlo y ellos tienen que estar plenamente convencidos de que va a ser así. Luego cuentas también con los testimonios y la colaboración de expertos en inteligencia españoles, algunos aquí presentes. Uh-huh. Sí, porque hay uno de los capítulos que está dedicado al caso de Vitaly Yurchenko, y aquí tuve la gran suerte de poder contar con varios activos de una asociación que es AMSIE, que es la Asociación de Antiguos o de Exagentes de los Servicios de Inteligencia Españoles. Y claro, o sea, ¿quién mejor que ellos, que están volcados y que han estado durante toda su vida dedicados a tareas de inteligencia, como para poder orientarte o como para poder explicarte su punto de vista sobre uno de los casos más, bueno, no sé si decirte estrambóticos, pero más curiosos del espionaje de la Guerra Fría, como pudo ser el caso de Vitaly Yurchenko, ¿no? Entonces, claro, en este sentido, poder contar con la ayuda de auténticos expertos como ellos es un lujazo. Es que es un lujazo. ¿Hay alguna anécdota que te haya parecido especialmente graciosa? Bueno, es que el libro está lleno de anécdotas, ¿no? Porque desde anécdotas de las relaciones personales que mantenían durante la Guerra Fría, anécdotas, pues por ejemplo, no sé, a mí
Mira, uno de los capítulos que también me decidí a escribir y me llamó muchísimo la atención es que hace un tiempo los servicios secretos cubanos aseguraban que Fidel Castro había sufrido o que ellos habían detectado 638 intentos de asesinato contra Fidel Castro. Y yo cuando leí aquello dije, con el debido respeto, 638 intentos de asesinato para matar a alguien y no conseguirlo, pues no sé, que se lo hagan mirar, porque yo no lo veía muy normal, ¿no? Y a partir de aquí empecé a estirar del hilo, empecé también a encontrar documentación desclasificada de la CIA, como es el famoso dossier titulado La joya está la corona. Y por ejemplo allí encontrabas historias que tú las leías y decías, es que esto no puede ser. O sea, intentar acabar con él con cigarros impregnados de botulina, o por ejemplo, como Fidel Castro era un amante del submarinismo, pues a alguien se le ocurrió regalarle un traje de buceo que estaba impregnado de botulina, de hongos y de vete a saber cuántas sustancias tóxicas para que el hombre se lo vistiera, cogiera una infección generalizada y al cabo de 24 horas muriera, ¿no? Siguiendo esta historia, me encontré con otro personaje bastante curioso, que es el de James Donovan, que fue un famoso abogado estadounidense que en su día, anteriormente, había participado o había ayudado a la Fiscalía de los famosos juicios de Nuremberg una vez que acabó la Segunda Guerra Mundial, y que, por ejemplo, la CIA pretendió o quiso utilizarlo cuando pasó todo el desastre de Bahía Cochinos, que los cubanos tomaron como prisioneros a 1.100 y pico de mercenarios enviados desde Estados Unidos. James Donovan recibió el encargo de negociar con Fidel Castro para obtener la liberación de esta gente, ¿no? Y la CIA pensó que como él era amigo de Fidel Castro y que como él también buceaba, pues oye, una de las mejores maneras para acabar con Fidel Castro es facilitarte este traje de buceo a James Donovan se lo da, el otro no va a sospechar, se lo pondrá y al cabo de 24 horas, pues mira, se irá para otro barrio tranquilamente, ¿no? James Donovan, cuando recibió este encargo, y hay muchísimos sitios en los cuales se asegura que él estaba de acuerdo con este encargo, él dijo que no. Él dijo que él era un negociador, pero que él en ningún momento se planteaba acabar con la vida de otra persona y que él se negaba a hacer esto, ¿no? Y para contrarrestar el plan de la CIA, él compró un traje de buceo, compró un reloj de buceo y se lo hizo llegar a Castro, se lo regaló a Castro antes que llegara el de la CIA, con lo cual el plan de la CIA quedó desactivado y bueno, pues él, pues regalándole este traje, pues se negó a cumplir lo que era el dictado de la CIA, ¿no? Claro, yo esto, a mí también, no es que no me lo acabara de creer, me rechinaba un poco y también tuve la suerte de poder contactar con Mary Ellen Donovan, su hija, y la entrevisté y ella a mí me corroboraba y me decía en todas las entrevistas que yo mantuve con ella se mantenía firme diciendo que su padre se había negado a dar este traje a Fidel Castro, ¿no? Y bueno, fíjate cómo la Guerra Fría son toda una serie de historias que también están interconectadas entre ellas, ¿no? Porque claro, el personaje de James Donovan no solamente aparece en este capítulo, es que James Donovan es el abogado que negocia la liberación del piloto o el intercambio del piloto Gary Powell Jr. con Rudolf Abel y aparece, es el papel que protagoniza ¿cómo se llama este actor? No me acuerdo, el protagonista de la película de Ponte los Espías, Tom Hanks, ¿vale? Pues Tom Hanks interpreta a James Donovan y vemos que la Guerra Fría hay personajes que van apareciendo y van desapareciendo y se van moviendo por todo este entramado de historias que hay por ahí en medio y la verdad pues es que el estudio de la Guerra Fría no lo puedes hacer como un bloque totalmente compacto y tal, sino que ves que hay personajes que van entrando, van saliendo y se van produciendo todas estas historias, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo deberíamos recordar la Guerra Fría? Mira, fíjate, esta es una de las preguntas que una de las últimas veces que tuve la ocasión de hablar con Gary Powers, yo se lo pregunté y le dije, oye Gary, ¿y tú por qué crees que la gente
deberíamos conocer toda la historia de la Guerra Fría, ¿no? Y Gary me dice, mira, te voy a poner un ejemplo muy, muy tonto que además está de actualidad, ¿no? Porque fíjate que en los años 80 la Unión Soviética entró en Afganistán y nosotros, para contrarrestar el tema, prestamos ayuda, equipamos y financiamos a un señor que se llama Osama Bin Laden. Y Osama Bin Laden, luego, años más tarde, el 11 de septiembre, pues nos hizo una jugarreta bastante importante, ¿no? Y a día de hoy hay muchas de las cosas que están sucediendo en Afganistán que son consecuencia directa de este apoyo que hubo en aquel momento y de la invasión soviética, ¿no? Por lo tanto, cuando hablas, ¿cuándo finaliza la Guerra Fría? Hombre, pues no sé, porque te das cuenta que la Guerra Fría tiene una fecha de finalización oficial que es con la caída del muro de Berlín, pero que bajo mi punto de vista no se corresponde para nada con la realidad, ¿no? Porque actualmente hay muchos de los acontecimientos que están pasando. Ponle la etiqueta de Guerra Fría, ponle la etiqueta de un nuevo cambio hacia un nuevo orden mundial, ponle la etiqueta que tú quieras, pero son consecuencia directa y no dejan de ser toda una serie de acontecimientos que podemos equiparar a acontecimientos que sucedían durante la Guerra Fría, ¿no? Pues, si te parece, abrimos turno de preguntas, por si alguien quiere. Perfecto. ¿Y para liarte no es mejor utilizar la ficción en vez de ser tan riguroso? Es que sabes qué pasa, que yo le he pasado yo con todo el respeto, yo alguna vez me he planteado escribir ficción, ¿no? Pero es que zapatero a tus zapatos, es decir, yo si quieres hacer un ensayo, es un ensayo. Yo no me atrevo a escribir novela. De hecho, yo tengo una novela que bueno, tengo desde hace 6 años que voy leyendo, voy retocando, voy haciendo, voy tal, pero es que yo no me acabo de ver como escritor de novela. Ojo, esto todo digo ahora, porque al igual dentro de 6 meses o dentro de un año, hoy un día me levanto por la mañana y ¡plam!, se me enciende la bombilla y me sale una novela. Pero es que yo me considero más un autor de ensayo, lo cual no quiere decir que los escritores de novela no tengan que ser rigurosos con todos los datos que vuelcan en sus obras, ¿no? Porque, claro, una buena novela es una novela que tiene que estar basada en hechos verídicos. Sí que te puedes conceder ciertas licencias, pero bueno, lo que es la base tiene que ser una base verídica, ¿no? Porque si no, bajo mi punto de vista, pues también. Yo digo con la facilidad que se escribe una novela, pues te la inventa y no tienes que estar comprobando exactamente y, oye, que sea que... Sí, pero en este caso, claro, no puede ser una novela histórica, claro, por ejemplo, ¿no? O sí que puede ser una novela que tenga o que contenga algún dato histórico, pero claro, es que si es un dato histórico, es un dato histórico, no te lo puedes inventar, ¿no? Y en este sentido yo me encuentro mucho más cómodo yo es que soy un ratón de biblioteca, ¿sabes? Esa que dice, a mí me gusta coger y mirar los documentos y mirar por aquí, mirar por allá y ligar por aquí, ligar por allá y tal, ¿no? A mí me apasiona. La responsabilidad es mucho mayor. A mí me apasiona. Es lo que intento hacer, no sé si lo haré muy bien o no lo haré muy bien, lo intento, pero es lo que me apasiona. El título de Osos, Átomos y Espías, supongo que osos serán por los rusos, átomos por el tema de la bomba nuclear, pero ¿podrías explicar un poquito de qué va el título? Sí. Mira, en el prólogo del libro lo explico, ¿no? Un buen día estaba buscando historias de estas de Segunda Guerra Mundial y me cayó en las manos una historia que yo también la encontré fascinante. Y es que durante la década de los 50 Estados Unidos estaba muy preocupado porque los primeros reactores que tenían, cuando superaban velocidades de 1,5 Mach o llegaban o alcanzaban velocidades de 2 Mach, los pilotos no podían saltar en paracaídas, no se podían eyectar. ¿Por qué? Porque era una maniobra que era mortal. A velocidades superiores creo que era 1,2 o 1,5, ¿no? Y entonces, claro, ellos estaban buscando la forma de que el piloto se eyectara y más o menos, pues claro, llegara vivo al suelo, ¿no? Y entonces, una de las pruebas que realizaron, o una de las varias pruebas que realizaron, fue diseñar
una cápsula hermética en la cual cuando el piloto tuviera que eyectarse, formaba parte de la cabina, el piloto se colocará dentro, cerrará la cápsula, eyectará y llegará vivo al suelo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo probaron esto? Pues a alguien se le ocurrió, no sé por qué, pero a alguien se le ocurrió que, claro, lógicamente, en vez de poner una persona, pues se le ocurrió poner un oso grizzly dentro. Y yo, en un principio, claro, es aquello que lo leí y aquello, ¿sabes qué dices? Es que esto no puede ser. O sea, pero ¿cómo van a meter un oso dentro? Oye, estuve investigando, estuve buscando y encontré fotografías. Y encontré fotografías de los osos metidos dentro de estas cabinas, todo lleno de sensores, y pude encontrar la historia al final, ¿no? Y bueno, cuando llegaban al suelo, pues un equipo médico leía los sensores y veía, les hacía analíticas, etcétera, etcétera, y veían cuál era el impacto que había tenido la maniobra en el oso. ¿Por qué utilizaban un oso? Sinceramente no lo sé. Alguna razón tendrían, no lo sé, la desconozco porque tampoco la explican, ¿no? Y claro, yo es que le encontré una historia tan apasionante que dije, es que esta historia tiene que ir sí o sí dentro del libro. Pero no sabía dónde encajarla, porque en aquel momento ya más o menos tenía estructurado el libro y no me encajaba por ningún lado, ¿no? Y en un principio pensé, bueno, quizá la pongo como un ladillo al principio de la historia de Gary Powers, pero es que tampoco acaba de colar, ¿no? Yo tenía muy claro que quería las palabras átomos y espías en el título, porque claro, si algo caracteriza a la Guerra Fría es el átomo en relación a la energía nuclear y en relación al Armagedón nuclear, y los espías, porque claro, la Guerra Fría sin espías pues no es nada, o sea, porque todo el mundo cuando piensa en Guerra Fría lo primero que piensa es en los espías, ¿no? Y entonces dije, pues ya está, lo voy a utilizar y voy a ponerlo en el título como osos, átomos y espías, y la historia de los osos la voy a incluir en el prólogo, y así fue como nació la idea del título. Y además es que todo el mundo me lo dice, y todo el mundo me dice, pero ¿cómo se te ocurre un título con los osos y tal? Bueno, pues por esta idea. No sé, si hubieran utilizado gatos, no sé tampoco si gatos, átomos, habría enganchado mucho, ¿no? Los gatos no pensaban lo mismo que el hombre. Por decirte algo, ¿no? No lo sé, me lo invento, ¿no? Pero es que claro, también vi que ligaba, ¿no?, la palabra osos, átomos y espías, y dije, pues esta, entonces se lo propuse a la editorial, la editora lo vio muy bien y dijimos, oye, pues venga, pues ya está, ya tenemos título. En la historia de los Rosenberg recuerdo una película que hablaba de la pareja y tal, como habían emigrado de Rusia y que eran defensores de Stalin porque había quitado los pogromos y tal en la Rusia zarista. Pero lo que te quería preguntar es que yo había leído que el servicio secreto americano sabía que ellos no estaban directamente involucrados en el espionaje atómico. Bueno, el marido sí, pero sabían que el culpable era George Fuchs, era el físico. Sí. Y más o menos, ¿quién toma? Le consultaste a sus hijos, ¿quién tomó la decisión de seguir para adelante con la ejecución y tal, para no descubrir que controlaban, que sabían el auténtico culpable de la filtración y tal, ¿no? Claro, ¿cuál era el problema? Te lo explico en el libro. ¿Cuál era el problema? Las principales pruebas que estaban recogidas contra el matrimonio de Rosenberg estaban recogidas en el proyecto Venona. El proyecto Venona era un proyecto que nació para descifrar todas las comunicaciones rusas mantenidas durante la Segunda Guerra Mundial entre lo que eran las embajadas o los consulados soviéticos y Moscú. Sí que es cierto que en el proyecto Venona sale alguna referencia a un espía que se llama Antena o un espía que se llama Liberal, que luego, posteriores investigaciones del FBI, logran casarlo con la figura de Julius Rosenberg. Pero, por ejemplo, en las comunicaciones descifradas hasta el momento no había ningún tipo de referencia hacia Ethel Rosenberg, porque no había. Es que incluso Ethel Rosenberg no ha llegado a tener nunca un alias dentro del KGB. El KGB, una de las primeras cosas que hacía cuando fichaba a alguien, bueno, igual que lo hacía, pues era ponerle un alias, y Ethel Rosenberg nunca llegó a tener ningún alias, ¿no? Claro, digamos que los norteamericanos en aquel momento estaban inmersos en plena época del macartismo, ¿no?
Piensa que la Unión Soviética consiguió la bomba atómica en 1949, bastantes años antes de lo que los americanos calculaban que la podían conseguir, y aquello solamente significaba una cosa: la receta, el secreto de la bomba atómica se había tenido que facilitar a alguien, a los soviéticos. Los soviéticos no habían llegado por arte de magia a descubrir la fórmula aquella, ¿no? Entonces, sí que es cierto que al principio las investigaciones se centraron en un primer físico británico que era Alan Nui, y a partir de Alan Nui fueron tirando del ovillo, y llegaron a Julius Rosenberg. Pero material desclasificado, y luego también posteriores declaraciones, tanto de los fiscales que actuaron en el juicio como de testigos que fueron utilizados por la Fiscalía en el juicio, dicen que los Rosenberg, que él se tenía alguna idea que había espiado algo para la Unión Soviética, pero contra la mujer no había nada. La mujer fue utilizada más como un arma de cambio, de decir, vamos a intentar encausar a la mujer de alguna manera, porque si logramos hacerlo, Julius Rosenberg, al igual, confesará, dirá que él había espiado para la Unión Soviética, y oye, entonces pues ya tenemos cerrado el círculo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, Julius Rosenberg nunca llegó a admitir, sí, admitieron que había habido espionaje, y luego hay otros personajes como David Greenglass, que fue uno de los principales testigos, que dijo que C. Rosenberg había transcrito unas notas que contenían información sobre la bomba atómica, etcétera, etcétera. Pero David Greenglass, luego, en la década de los 80-90, en varias declaraciones que se publicaron en medios estadounidenses, él dijo que no, que había cometido falso testimonio, y que ella, bajo su punto de vista, nunca, jamás había participado en alguna actividad relacionada con el espionaje. ¿Que es posible que tuviera conocimiento que su marido estaba espiando? Sí. ¿Que es posible que al igual echara un cable en algo puntual al marido? Hombre, pues al igual sí, ¿no? Pero claro, de ser ellos los que facilitaron el secreto de la bomba atómica a los soviéticos, todas pruebas, documentos desclasificados y tal, no apuntan hacia ellos, apuntan hacia la rama de Alan Nui y hacia la rama del principal encausado, que era Klaus Fuchs. Piensa que a día de hoy, de toda la documentación que se ha desclasificado del proyecto Manhattan, y de todas las comunicaciones que pasaron por el proyecto Venona, todavía a día de hoy hay varios nombres de espías que no se han podido averiguar. O sea, hay alias de espías que no están casados con un nombre físico, o no se han podido asociar a una persona física, ¿no? Entonces, claro, el papel que todavía queda, el papel residual de esta gente en cuanto pudiera participar en la facilitación de todo el entramado de la bomba atómica, pues todavía a día de hoy no está claro, ¿no? Lo que sí que está claro es que Klaus Fuchs fue una pieza clave, y es más, hay miembros del KGB y generales soviéticos que han llegado a decir, y lo recojo en el libro, que han llegado a decir: lo que nos pasó Julius Rosenberg no valía para nada, y nosotros basamos nuestras investigaciones en Klaus Fuchs. Es más, hay una carta que también he recogido y que viene citada en el libro, en la cual hay un general soviético que cita textualmente que Robert Oppenheimer, que era el director del proyecto Manhattan, fue el primero que le dijo a los soviéticos: estamos trabajando sobre la bomba atómica. Hay una carta que está desclasificada que dice esto, ¿no? Entonces, claro, ¿qué papel tuvo Julius Rosenberg en todo esto? Hombre, pues no sé. No creo que fuera. Muy pequeños en esa época, y el que decidió seguir adelante con la petición de pena de muerte fue el fiscal general de Estados Unidos, ¿no? Sí, fue la fiscalía, y la fiscalía, hombre, en aquel momento, por documentación desclasificada, tenía muy claro que ahí habían falsos testimonios. Es que lo tenían clarísimo, que se habían producido falsos testimonios. Pero con todo y con eso, en aquel momento, pues claro, en Norteamérica, pues estaba lo que era toda no sé cómo decirte, estaba inmersa en el macartismo, y Norteamérica
en aquel momento estaba bajo shock porque sabía que los rusos, los soviéticos, tenían la bomba atómica y necesitaba decir a la opinión pública, sí, bueno, tienen la bomba atómica, pero oye, nosotros sabemos quién ha pasado el secreto, ¿no? ¿En tus investigaciones has podido corroborar si el arma nuclear estaba pensada también primero para los alemanes antes de que se usara contra el Japón? ¿O esto no deja de ser una leyenda urbana? No, yo no he seguido, no he tirado de este hilo tampoco, porque personalmente creo también que es una hipótesis difícil también de llevar a cabo, ¿no? Piensa que, claro, si lanzan una bomba atómica en Alemania, pues las repercusiones podían alcanzar a otros países que no esto, ¿no? Mientras que si lanzaban en Japón, la decisión de lanzar la bomba atómica sobre Japón siempre se ha defendido porque en teoría iba a ahorrar o iba a suponer un coste muchísimo menor de vidas, así se realizaba un desembarco clásico como el desembarco que se realizó en Normandía o en el sur de Francia, que se realizó un segundo desembarco, ¿no? Entonces, la selección de historias que has hecho en el libro, supongo que hay alguna que te haya costado dejar fuera. Es decir, la selección de historias es increíble, los testimonios en primera persona son increíbles, los hijos son increíbles. En esa selección, ¿hay alguna historia que te ha dolido dejar fuera y que te haya gustado contar? Hay historias que me ha dolido dejar fuera. Lo que pasa es que, claro, he primado siempre el incluir historias personales porque yo creo que son las que dan más carácter tanto al libro como las que pueden aportar luz, ¿no? Entonces, hay muchas historias que han quedado fuera, pero muchísimas, no sé, no te exagero, al igual historias de Guerra Fría, tengo un centenar seleccionadas para poder incluir en un libro. Son muchos años los que llevo trabajando el tema de Segunda Guerra Mundial y Guerra Fría, ¿no? Claro, lamentablemente el espacio es el que es y solamente puedes incluir las que puedes incluir, ¿no? Ahora es una parte del libro. Libro segunda parte. Bueno, puede haber una segunda parte en un futuro, puede haber una segunda parte, ¿no? Lo que pasa es que, claro, si a mí me das a escoger entre incluir una historia, no sé, una historia cualquiera o incluir la historia de Alejandra, hombre, evidentemente voy a incluir la historia de Alejandra porque es una historia potentísima que creo que debe conocerse, o entre incluir otra historia o poder entrevistar al hijo del matrimonio Rosenberg y poder incluir el testimonio del matrimonio Rosenberg, es que vamos. Tienes que hacer un documental. Sí. Habría que hacer algún documental. No, la verdad es que hay historias de estas que de verdad que son para hacer un documental. Bueno, de hecho, es lo que decía, ¿no? Yo, por ejemplo, la historia de Alejandra en Estados Unidos, pues ha dado pie a dos series como The Blacklist o The Americans. ¿Y alguna historia relacionada con la Guerra Fría, pero en África, con la cuestión de la descolonización? También habían historias que estaban relativas, por ejemplo, al paso de los cubanos por Angola, ¿no? Lo que pasa es que claro, desgraciadamente es lo que comentábamos, ¿no? Que es que no tienes espacio para incluirlo todo, ¿no? Entonces, claro, llega un momento en el cual has de tomar una decisión y tienes que decir, mira, tengo todo esto aquí encima de la mesa, y entonces, claro, pues lamentablemente hay algunas que tienen que quedar fuera, ¿no? Hay un periodo histórico que para mí también es fascinante, que es Corea del Norte, la guerra de Corea, y luego todo lo que ha pasado posteriormente, que hay historias que son deliciosas y que merecen estar incluidas en un libro como este o en cualquier otro libro o en cualquier documental, La tala del árbol, yo qué sé, es que hay historias que son fascinantes, ¿no? Pero claro, debes decantarte por una o por otra, ¿no? Lamentablemente hay algunas que pueden quedar dentro y otras lamentablemente pueden quedar fuera, y como dice Joaquín, pues al igual pueden dar pie, pues no sé, para un segundo libro o para cualquier otra cosa, ¿no? Y una pregunta más, perdona, ¿cuál es tu opinión acerca de la eficacia del Mossad? Lo digo porque últimamente... Bueno. ¿Tiene esa importancia que le echan o es marketing o...? A ver, el Mossad es el Mossad. Es que no... A mí si me preguntas, y me lo han preguntado varias veces, perdonad, bajo tu punto de vista, ¿cuál es el mejor... ¿cuál es el mejor servicio secreto del mundo? O sea, está el Mossad
Y luego, pues claro, y en todos los otros. El Mossad de la Iglesia que lleva cambiando hace 2000 años. El Mossad para mí es, sin lugar a dudas, pero esta es mi opinión, al igual hay otros expertos que tienen cualquier otro tipo de opinión, ¿no? Pero bajo mi punto de vista el Mossad es el mejor servicio secreto del mundo. Entre otras cosas, perdona, porque está muy bien financiado. En primer lugar, lo que identifica el Mossad es que el Mossad no solamente está luchando por toda una serie de asuntos de Estado, o sea, el Mossad está luchando por la pervivencia de lo que es el Estado de Israel. Entonces, contra eso no hay ninguna discusión. Y no solamente no hay ninguna discusión, sino que además no hay ningún tipo de limitación de gasto. O sea, el Mossad se puede permitir perfectamente gastar X dinero si creen que hay una operación que la tienen que realizar, porque si no le va cualquier puede representar un peligro potencial para el Estado de Israel, ¿no? Entonces, en este sentido, el Mossad no tiene ningún tipo de limitación. ¿Y no hay, en tu opinión, perdona de acabo ya, ¿no hay en tu opinión un abuso del marketing por parte del Mossad, en el sentido de que ha habido algunas operaciones de la Guerra Fría que están explicadas por servicios secretos, por ejemplo, franceses o que ni siquiera norteamericanos, pero el Mossad siempre publica un artículo en algún medio de comunicación diciendo hemos sido nosotros, gracias a nosotros, estuvimos detrás de la operación? Bueno, sí que es cierto. ¿Se están apuntando la medalla o es verdad que estaban? Quiero decir, bueno, la sensación de que a veces abusan del marketing. Bueno, o abusan. Tiene marketing y todos sabemos también la verdad de la historia. Abusan del marketing o al igual utilizan el marketing como herramienta para lograr toda una serie de cosas que ellos tienen muy claro que tienen que ir hacia allá y utilizan el marketing como podrían utilizar cualquier otra herramienta. El Mossad no tiene ningún tipo de problema en utilizar cualquier tipo de herramienta o de cosa que pueda garantizar lo que es la pervivencia del Estado de Israel o que pueda garantizar la consecución de sus objetivos, y ya está. ¿Te atreverías a dar unos porcentajes de éxito de los servicios secretos en la Guerra Fría? Por ejemplo, ¿qué porcentaje pueden tener tuvieron los soviéticos, los alemanes? Yo es que mira, fíjate que Mossad, la CIA, los ingleses. Yo es que fíjate, para mí, hoy comiendo lo estábamos hablando y tal, yo para mí creo que el principal éxito que tuvieron los servicios secretos soviéticos no solamente fue en la Guerra Fría, sino que fue antes. O sea, el gran éxito que tuvieron los servicios secretos durante la Guerra Fría no apareció de la noche a la mañana. Los servicios secretos soviéticos estaban implantados en territorio estadounidense muchísimo antes de que naciera la Guerra Fría. Ellos utilizaban, por ejemplo, préstamo y arriendo para poder establecerse gracias a todas las células que ya tenía diseñadas el Partido Comunista de Estados Unidos en territorio americano. Entonces, mientras los aliados, pues bueno, ya les iba bien porque les iban dando material o les iban financiando, etcétera, etcétera, para frenar el avance del nazismo en Europa. Stalin dijo, sí, oye, esto me parece muy bien, pero yo voy a utilizar esta connivencia que ahora tengo con los americanos para ir estableciendo mis redes por todo territorio, ¿no? Entonces, claro, bajo mi punto de vista, los servicios secretos soviéticos iban 4 calles adelantadas a lo que eran los servicios secretos americanos. Que los servicios secretos americanos luego también, pues yo qué sé, por ejemplo, utilizaron el Plan Marshall para ir estableciendo a la CIA por Europa y para actuar cuando, por ejemplo, el Partido Comunista pues estaba emergiendo demasiado en Italia. Bueno, pues utilizaron el Plan Marshall también para ir moviendo activos hacia allá y tal, ¿no? Pero bajo mi punto de vista, el principal éxito que tuvo los servicios secretos soviéticos venía de antes ya. O sea, en este sentido, quizá es una definición un tanto futbolera, ¿no? Pero los servicios secretos soviéticos ya fueron formando cantera, ¿sabes? Ya fueron... ¿Has investigado algo sobre Alexander Orlov? ¿Sobre? Alexander Orlov, que se fugó a Estados Unidos antes del inicio de la Guerra Fría, ¿no? En el año 38. Sí.
Sí, pero... Muy importante. Sí, pero mira, fíjate que tenía sobre la mesa la historia de Orlov, o tenía sobre la mesa también la historia de Gouzenko, y me decanté sobre la historia de Gouzenko. ¿Por qué? Porque durante la Segunda Guerra Mundial había una corriente de opinión política en Estados Unidos que no paraba de decirle a Franklin Delano Roosevelt, oye, que nos estamos equivocando, por ejemplo George Kennan, oye, que nos estamos equivocando, cuidado que esta gente está entrando hasta la cocina. Y bueno, Franklin Delano Roosevelt pues intentó más o menos capear el temporal y no le hicieron mucho caso. Entonces, claro, el caso de Gouzenko para mí es muy importante, porque el caso de Gouzenko, que sucedió poco después de la firma de armisticio al finalizar la Segunda Guerra Mundial, fue la constatación de que la Unión Soviética llevaba tiempo preparando todo lo que estaba preparando en Estados Unidos, ¿no? Y por eso decidí situar el caso de Gouzenko más que nada para encarrilarlo un poco con lo que fue la Segunda Guerra Mundial y para hacerlo un poco de puente de unión entre la Segunda Guerra Mundial y el inicio de la Guerra Fría, ¿no? Y por eso decidí utilizar este en vez del caso de Orlov, pero es que hay infinidad de casos como este, ¿no? Por ejemplo, hay gente que me dice, oye, es que no has hablado nada de O5 de Cambridge. Y yo, bueno, sí que he hablado un poco, sí que he explicado un poco, pues yo que sé, sobre alguno de los 5 de Cambridge, pero bueno, he dado pequeñas pinceladas para que la gente supiera más o menos lo que pasó con los 5 de Cambridge, pero claro, es que sobre los 5 de Cambridge se han escrito ríos de tinta. Entonces, claro, ¿qué puedo escribir yo sobre los 5 de Cambridge? A no ser que se desclasifique alguna documentación recientemente que no se haya escrito ya, ¿no? Entonces, yo no quería dar esta visión en mi libro de la Guerra Fría. Yo quería aportar historias frescas que no hubieran aparecido para dar también una nueva imagen de la Guerra Fría que creo que la gente pues debía conocer, ¿no? Pero lo pensé, ¿eh? O sea, este es uno de los casos que decíamos, bueno, para adentro o para afuera, ¿no? Y, venga, vamos a poner a Gouzenko. Una pregunta, perdona, estoy abusando ya de... No. ¿Y de qué se sabe, si lo has investigado, del caso de Kennedy y de Lee Harvey Oswald, que era un tío que se fue a la Unión Soviética, estuvo allí una temporada, volvió a los Estados Unidos y entonces mató al presidente? No, y tuvo una reunión previa en Cuba, y exacto, bueno, días antes, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que, claro, el caso del asesinato de Kennedy sí que era uno de los casos que al igual se podían tocar, pero yo quería ligarlo también con todo el tema de Bahía Cochinos, porque claro, también apareció el tema de los 638 intentos de asesinato y dije, los 638 intentos de asesinato me da pie a poder incluir más historias personales que no la historia de Lee Harvey Oswald y cayó fuera. Claro, es que desgraciadamente es que tenemos el espacio que tenemos y no podemos encajar todo lo que queremos encajar, ¿no? Y sí que es posible que bueno que haya una segunda versión del libro o vete a saber, ¿no? Pero claro, es que desgraciadamente hay el espacio que hay, son los casos que son y yo siempre he procurado decantarme por historias poco conocidas o por historias que aunque sean conocidas puedan aportar una visión al público hasta ahora desconocida, ¿no? Y por eso quedó fuera, pero estaba contemplado. Cuando has tirado de hilos de algunas historias que tú mismo te hayas dicho hasta aquí no sigo más por no meterte en algún pegado, o en la frontera siempre te la ha puesto las personas a las que tú has investigado y entrevistado y demás? No, es que yo con esto siempre he sido muy respetuoso, ¿no? Yo siempre he tenido en cuenta la opinión de las personas a las cuales he entrevistado, ¿no? Meterte en algún fregado, pues yo qué sé, es que siempre andamos metidos en fregados. Los que estamos escribiendo de Guerra Fría, de Segunda Guerra Mundial y tal, y Manu Villatoro, que escribe en ABC Historia, pues ya ni te cuento en la de fregados, que el pobre hombre le han metido los lectores cuando le han dicho una cosa, le han dicho otra, ¿no? Entonces, claro, estar metido en el fregado, en el momento en que haces divulgación histórica y que estás dando puntos de vista a pocos conocidos, es que siempre estás metido en algún fregado o otro, ¿no? Y es que, sinceramente, no me lo planteo, ¿no? Yo siempre, como te digo, he primado el respeto por las historias personales que han ido incluidas dentro del libro por encima de cualquier otra cosa, ¿no? Y claro, es que
Es que también, es que esta es una pregunta de, claro, es que si cuando escribes sobre algún tema de estos, pues tienes que valorar si te metes en un fregado o no te metes en un fregado, pues que casi que no escribes, ¿no? Porque entonces ya no divulgas, ya no estás explicando, ¿no? Y no sinceramente no me lo he planteado. De las historias que has escrito, Pérez, ¿hay alguna que aglutine todos los factores o todas las características que tú consideres que la gente conoce acerca de la Guerra Fría? Porque digas, esta es una historia modelo para conocer todo. Claro, es que es complicado porque la Guerra Fría se jugó en muchos campos, abarcó muchas actividades y es que es muy complicado encontrar una historia que digas, esta es la historia arquetípica de la Guerra Fría, ¿no? Cada una tiene sus propias características, ¿no? Bueno, sí que es cierto que al igual hay historias, no sé, hay un par de capítulos que están dedicados a cómo fue la construcción del muro de Berlín, o luego las historias más inverosímiles de fugas a través del muro de Berlín, que aquí pues sí que pues se pueden conjugar muchos de los factores que se dieron en la Guerra Fría o de factores personales, ¿no? Pero ya te digo, es que todas las historias siempre te descubren alguna faceta que dices, pues es verdad, es que esto no lo había contemplado y es algo que no tenía contemplado y es algo que sí que puede cuadrar en lo que es la Guerra Fría clásica, ¿no? Nos hemos dejado un capítulo que le tienes mucho cariño, que es el de viaje de Khrushchev. El viaje de Khrushchev es delicioso. El viaje de Khrushchev por Estados Unidos no solamente es delicioso, sino que es esperpéntico, ¿no? Porque además yo lo he abordado desde un punto de vista personal. No he querido analizar tanto lo que fue el viaje en sí, sino, cómo era la personalidad de Khrushchev o del séquito que lo acompañaba y cómo era la personalidad de todos los personajes que iban interactuando con él a medida que iba realizando el viaje, ¿no? Entonces, claro, es que tienes historias que son delirantes, ¿no? Tú piensas, por ejemplo, que Khrushchev, que encarna todo lo contrario de lo que es el capitalismo, pues en un momento dado pilla un cabreo monumental porque le dicen que no puede visitar Disneylandia y está a punto de cancelar el viaje y de volverse a la Unión Soviética porque no le dejan ir a Disneylandia a montar en unas atracciones o a conocer a Mickey Mouse, ¿no? Y dices, bueno, a ver, vamos a ver, por un lado me estás vendiendo una cosa y por otro lado estás haciendo otra, ¿no? O por ejemplo, hay una historia que a mí de verdad que también me alucinó muchísimo, que es que, y yo lo desconocía, Stalin dio la orden de atentar contra John Wayne, porque John Wayne, claro, encarnaba lo que era la personalidad del americano, el arquetipo americano, el western. Entonces, John Wayne, Stalin en un momento dado decidió atentar contra John Wayne. De hecho, John Wayne tuvo tres intentos de asesinato que, como sabéis, no funcionaron. Y uno de los más curiosos lo destapó el FBI. El FBI un buen día se presentó en la oficina que tenía John Wayne en la 20th Century Fox y le dijo, oye, vete con cuidado porque hemos detectado a 2 agentes rusos que van a por ti, ¿no? Y John Wayne, lejos de amilanarse, dijo, tranquilos que me encargo yo, no os preocupéis que esto me encargo yo. Y estos 2 tipos en un momento dado entraron en la oficina de John Wayne, él los redujo junto a uno de sus ayudantes de producción y no se le ocurrió otra cosa que maniatarlos, llevárselos por la noche a una playa desierta y simular una ejecución. Sacó un Colt de aquellos 44 que llevan las películas, se lo puso en la cabeza y los 2 pobres hombres no solamente renunciaron a asesinado, sino que renunciaron a pertenecer a los servicios soviéticos, a los servicios secretos soviéticos, y al día siguiente estaban trabajando para la CIA, por ejemplo. Y lo bueno del caso es que cuando se produjo el viaje de Khrushchev a Estados Unidos, a Khrushchev lo llevaron a la 20th Century Fox y John Wayne le hizo una parte y le dijo, oye, ¿por qué me queréis matar? ¿Qué os he hecho yo? ¿Qué esto, no? Y Khrushchev le dijo, oye, no te preocupes, mira, esto era una historia de Stalin, yo he desactivado la orden, pero vete con cuidado, porque claro, yo controlo a los míos,
pero a China de Mao yo no la controlo y estos tipos también van a por ti. Y de hecho, John Wayne, con posterioridad, posteriormente, hizo una visita como la que hacían todas las estrellas de cine a las tropas que estaban desplegadas en Vietnam, y los marines americanos capturaron a un francotirador que había enviado Mao para acabar con John Wayne, ¿no? Entonces es que el viaje aquel está repleto de historias y de anécdotas que dices, es que es imposible, o sea, es que es increíble que este hombre pudiera hacer un viaje de estas características y saliera como salió, ¿no? A mí es uno de los capítulos que yo creo que hace un poco de contrapeso, ¿no? Hay capítulos que son un poco más duros, como por ejemplo el de Robert Merpul, o por ejemplo la búsqueda de Alejandra de su propia identidad, y hay otros que son hilariantes, como el de Castro, el de intento de asesinato de Castro, o por ejemplo el viaje de Khrushchev a Estados Unidos, que seguro que os vais a tronchar cuando lo leáis. ¿No te has quedado en el tintero alguna historia de la Guerra Fría que de refilón nos pille por medio? A España. Hay muchas historias de Guerra Fría que pillan España, ¿no? Hoy también estamos hablando a la comida del papel, pues yo que sé, de agentes como Emilio Sicre, que vinieron aquí y establecieron la OSS. Hay un montón de historias también, y bueno, es lo que te decía, no descarto que en un futuro pues puedan ir en un segundo volumen de Osos, Átomos y Espías, sí. Pues creo que damos por cerrado la presentación. Muchas gracias a todos por venir. Muchísimas gracias por vuestra asistencia, y espero que disfrutéis de su lectura tanto como he disfrutado yo a la hora de escribirlo, ¿no? Muchas gracias.